¿Te encuentras sumido en la tristeza? No te preocupes, no estás solo en este camino. La tristeza, ese sentimiento que a veces parece ahogarnos, es una parte esencial de la experiencia humana. Todos hemos sentido ese nudo en la garganta, esa sensación de vértigo, como si estuviéramos en una cuerda floja, o esa abrumadora sensación de soledad. Pero recuerda, la tristeza, aunque dolorosa, es necesaria en nuestra vida. Es una de las emociones básicas que nos recuerda lo que realmente importa. El tiempo, si bien no borra el dolor por completo, nos da la oportunidad de acostumbrarnos a él. Llorar, lejos de ser un signo de debilidad, es una expresión genuina de nuestras emociones. Es la forma en que nuestro cuerpo libera aquello que las palabras no pueden expresar. Creer que llorar es de débiles o que es una muestra de vulnerabilidad, es una idea limitante que solo retrasa nuestro crecimiento emocional. Crecer con estas creencias puede dificultar el redescubrimiento de nuestra verdadera fortaleza interior. Las lágrimas son la alquimia que cura, fortalece y despierta la luz de nuestro ser. A través del llanto, nos liberamos de emociones atrapadas y permitimos que nuestra alma respire. Es importante entender que llorar no es un acto de sufrimiento, sino una forma de liberación emocional. Cada lágrima que derramamos es una señal de que estamos vivos, de que estamos conectados con nuestras emociones más profundas. No tengas miedo de expresar tus sentimientos, porque al hacerlo, estás permitiendo que tu cuerpo y tu mente se sanen. Llorar no solo nos ayuda a procesar el dolor emocional, sino que también tiene beneficios físicos. Al liberar oxitocina y endorfinas, nuestras hormonas del bienestar, el llanto puede proporcionar una sensación de calma y alivio. Además, ayuda a eliminar toxinas y bacterias, actuando como un detox emocional. Es cierto que la sociedad a menudo nos enseña a reprimir nuestras lágrimas, pero recordemos que el llanto nos une en nuestra humanidad compartida. Todos experimentamos momentos de dolor, miedo y debilidad, y no hay vergüenza en ello. Permitámonos sentir nuestras emociones, y recordemos que llorar es una parte natural y valiosa de la experiencia humana. A lo largo de la vida, enfrentamos momentos de tristeza y dolor que son inevitables, como las aves de la tristeza que pasan volando sobre nuestras cabezas. Sin embargo, podemos evitar que se instalen permanentemente en nuestro ser, evitando que aniden en nuestro cabello. Es importante reconocer que el dolor y la tristeza son parte integral de nuestra experiencia humana. A través de ellos, ganamos fortaleza y aprendemos lecciones valiosas que nos permiten renacer y vivir de nuevo, cada vez que atravesamos por situaciones difíciles. A veces, incluso cuando aparentemente tenemos todo en la vida, podemos sentirnos abrumados por la tristeza. Esta paradoja nos recuerda que la felicidad verdadera no reside en las posesiones materiales, sino en el estado de nuestro corazón y nuestra mente. La tristeza, aunque dolorosa, también es una prueba de nuestra existencia y nuestra capacidad de sentir emociones profundas. Nos conecta con nuestra humanidad y nos recuerda que estamos vivos, experimentando una gama completa de emociones. Es decepcionante darse cuenta de que no somos tan importantes para alguien como creíamos serlo. Esta revelación puede causar un profundo dolor emocional y hacernos cuestionar nuestras relaciones y nuestra autoestima. La música, en sus momentos más oscuros, adquiere un significado más profundo. Cuando estamos tristes, podemos entender las letras de las canciones de una manera que no podríamos cuando estamos felices, lo que revela la conexión entre el estado de ánimo y la percepción de la música. El sufrimiento interior es a menudo el más difícil de sobrellevar, ya que puede pasar desapercibido para los demás. El dolor que se lleva en silencio, sin testigos, puede resultar más desgarrador y solitario. La vida y la muerte son aspectos inevitables de la existencia humana. Sin embargo, es la transición entre ellas lo que puede resultar más difícil de enfrentar, ya que implica incertidumbre y cambio.
A veces, construimos barreras emocionales para protegernos de la tristeza, pero estas mismas barreras también nos impiden experimentar plenamente la alegría y la felicidad. Es importante encontrar un equilibrio entre protegernos y permitirnos ser vulnerables ante las emociones. La perspectiva sobre la vida y la tristeza es variada y compleja. Morir parece menos triste que haber vivido poco. Una vida plena, aunque conlleva tristeza y dolor, es preferible a una existencia vacía y carente de experiencias significativas. No hay mayor pena que recordar en la miseria el momento en que fuimos felices. El contraste entre la felicidad pasada y la tristeza presente puede intensificar el sufrimiento, haciéndonos conscientes de la pérdida y el dolor. No hay desesperación tan absoluta como la que viene con los primeros momentos de nuestra primera gran tristeza, cuando todavía no hemos sabido lo que es haber sufrido y sanado, habernos desesperado y haber recuperado la esperanza. La tristeza es como un tesoro precioso, que se muestra solo a los amigos. La tristeza revela nuestra vulnerabilidad y nos permite conectarnos más profundamente con quienes nos rodean, especialmente con aquellos que son verdaderos amigos. Primero, acepta la tristeza. Date cuenta de que, sin perder, ganar no es tan bueno. Aceptar la tristeza como parte natural de la vida, nos permite apreciar y valorar verdaderamente los momentos de alegría y felicidad. Hay momentos en los que, incluso para el ojo sobrio de la razón, el mundo de nuestra triste humanidad debe asumir el aspecto del infierno. En ocasiones, la tristeza puede eclipsar nuestra percepción de la realidad, sumergiéndonos en un estado de desesperación y desolación. Los dolores pueden explicarse en una vida verdaderamente vivida, la pena y la pérdida se acumulan como posesiones. Esta sugiere que el dolor y la tristeza son inevitables en la vida, pero también son parte integral de nuestras experiencias y nos enriquecen como seres humanos. No hagas de alguien tu todo. Porque cuando se ha ido, no tienes nada. Es muy importante cultivar una conexión profunda con nosotros mismos y no depender exclusivamente de otras personas para nuestra felicidad y bienestar. Hay heridas que nunca se ven en el cuerpo, que son más profundas y dolorosas que cualquiera que sangre. El sufrimiento emocional puede ser tan intenso y duradero como el sufrimiento físico y, a menudo, es más difícil de sanar. La tristeza no es inherente a las cosas, no nos llega del mundo ni de su contemplación, es un producto de nuestro propio pensamiento. Esta reflexión destaca el papel de la mente en la creación y experiencia de la tristeza, sugiriendo que nuestras percepciones y pensamientos influyen en nuestras emociones. La tristeza y el dolor nos recuerdan que son parte inevitable de la vida humana, pero también pueden ser fuentes de aprendizaje, crecimiento y conexión emocional. En el transcurso de mi vida, he experimentado innumerables momentos de llanto. En estos últimos meses, he llorado profusamente, ya sea por rupturas inexplicables, frustraciones o recuerdos nostálgicos, pero también he llorado de felicidad. Hoy en día, no me limito a reprimir mis lágrimas. Reconozco la sabiduría de mi cuerpo, que me permite expresar mis emociones de manera auténtica. Por supuesto, no lloro frente a multitudes, sino, en la intimidad, con la compañía de un buen amigo o amiga, que comprenda mi vulnerabilidad. He aprendido el arte alquímico del llanto. Me considero un hombre fuerte, porque no me estanco en el dolor, en cambio, lo transformo en fertilizante para las flores de mi jardín interior. Si el dolor es intenso, no temo llorar repetidas veces, hasta que se disipe, evitando así caer en el sufrimiento, y, permitiéndome seguir adelante con los recuerdos más preciados, y una leve sonrisa en el rostro. Para mí, las lágrimas son una parte esencial de los 3 líquidos alquímicos que han enriquecido mi vida. Junto con el sudor, que obtengo a través del ejercicio, y el agua del mar, que me sumerge en su vastedad y me permite nadar en sus profundidades.
Las lágrimas forman parte de un proceso vital de purificación emocional y renovación espiritual. En ocasiones, también recurro a la música, a una copa de vino, o a noches de desvelo para procesar mis emociones más profundas. Algunos días son malos, eso es todo. Hay que experimentar la tristeza para conocer la felicidad, y me recuerdo a mí mismo que no todos los días van a ser buenos, así son las cosas. Primero, acepta la tristeza. Date cuenta de que, sin perder, ganar no es tan genial. Todos tenemos mucha oscuridad en el alma. Ira, rabia, miedo, tristeza. No creo que eso esté reservado solo para algunas personas. Creo que realmente existe, y que forma parte de la condición humana. Creo que a lo largo de la vida, uno va encontrando la manera de afrontarlo. Conozco a muchas personas que se sienten desesperadas y me preguntan, ¿qué debo hacer? Y yo les digo, actúa. Haz algo. Porque esa es la mejor medicina contra la tristeza y la depresión. Estas reflexiones y vivencias personales me han enseñado a abrazar la tristeza como una vibración vital que confirma nuestra existencia y nos impulsa a buscar la luz en medio de la oscuridad. Comprender y expresar las emociones más profundas es fundamental para el crecimiento personal y la sanación emocional. Sé lo que es querer morir. Cómo duele sonreír. Cómo intentas encajar, pero no puedes. Cómo te haces daño para intentar matar lo que llevas dentro. Uno llora porque está triste. Las cosas malas pasan, y no puedes hacer nada para evitarlas. A veces, la vida nos golpea con situaciones difíciles y dolorosas que están más allá de nuestro control, lo que nos deja sintiéndonos impotentes y abatidos. No puedes vivir tu vida por otras personas. Tienes que hacer lo que es bueno para ti, incluso si eso hiere a las personas que quieres. A veces, es necesario priorizar nuestro propio bienestar, incluso si eso significa enfrentar la desaprobación o el dolor de quienes nos rodean. Tristeza de amor, un juego cruel, jugando a ganar, has vuelto a perder. Recuerda que después de una relación, puede venir otra. No existe amor en paz. Siempre viene acompañado de agonías, éxtasis, alegrías intensas y tristezas profundas. El amor es una montaña rusa emocional, con altibajos que pueden llevarnos a las cimas más altas de la felicidad o a los abismos más profundos de la tristeza. Las relaciones son como el cristal. A veces, es mejor dejarlas rotas que intentar hacerte daño recomponiéndolas. Reconocer cuando una relación ha llegado a su fin y aceptar el dolor de la separación puede ser más saludable que intentar forzar una reconciliación que solo causará más sufrimiento. Es triste no amar, pero es mucho más triste no poder amar. El amor es una de las experiencias más profundas y significativas de la vida, y la incapacidad para amar puede dejarnos sintiéndonos vacíos y desconectados de nosotros mismos y de los demás. Ríete, y el mundo se ríe contigo, llora, y llora solo. La risa puede ser contagiosa y unificadora, mientras que la tristeza tiende a aislarnos. Si está amargado de corazón, el azúcar en la boca no lo ayudará. El alivio superficial no puede curar la tristeza profunda. Cuando llegan las penas, no llegan como espías solitarios, sino en batallones. La tristeza puede parecer abrumadora y omnipresente cuando nos enfrentamos a múltiples dificultades al mismo tiempo. El silencio absoluto lleva a la tristeza. El silencio puede intensificar la sensación de soledad y desolación. La palabra felicidad perdería su significado si no estuviera equilibrada por la tristeza. La dualidad de la felicidad y la tristeza le da sentido a nuestras experiencias emocionales. Estamos más descontentos de ver personas felices delante de nosotros que de ver a la gente detrás de nosotros. A menudo, la felicidad ajena puede provocar envidia o insatisfacción en nosotros mismos.
Los que más amas son generalmente los que más te lastiman. Las relaciones cercanas pueden llevar consigo tanto alegría como dolor. El corazón fue hecho para ser roto. La vulnerabilidad emocional es parte de la experiencia humana. Las lágrimas son palabras que el corazón no puede expresar. A veces, las lágrimas son una expresión más honesta de nuestros sentimientos que las palabras. Todo el mundo tiene un momento para pararse con la cabeza bien alta, todos tienen tiempo de derrumbarse y llorar. Mi dolor se convirtió en tristeza, y mi tristeza en ira. Mi enojo se convirtió en odio y olvidé cómo sonreír. La vida está llena de contrastes. La tristeza, aunque dolorosa, puede ser parte integral de nuestro crecimiento y comprensión del mundo. El sol puede brillar y luego esconderse. Si te sientes perdido en la oscuridad, no estás solo. Puedo ser tu guía en tiempos difíciles. A veces, cuando enfrentamos momentos oscuros en la vida, podemos sentirnos solos y desamparados. Pero, incluso cuando el sol se esconde y la oscuridad nos rodea, hay alguien dispuesto a ser nuestra luz y acompañarnos en el camino hacia la claridad. Cuando hago algo bien, a menudo se olvida. Pero si cometo un error, parece que nadie lo olvida. A veces, nuestros logros pasan desapercibidos, mientras que nuestros errores son recordados una y otra vez. Esta disparidad puede hacernos sentir infravalorados y poco apreciados, a pesar de nuestros esfuerzos. A veces, debes aceptar que algunas personas permanecen en tu corazón, pero no en tu vida. A lo largo de la vida, algunas personas pueden dejar una marca indeleble en nuestros corazones, incluso si ya no están presentes en nuestras vidas cotidianas. Aceptar esta realidad puede ser difícil, pero es parte del proceso de crecimiento y aceptación. Creo que todos nos sentimos solos cuando estamos tristes. Se necesita valentía para escuchar las tristezas de los demás. La tristeza puede hacernos sentir aislados y solos, pero también puede ser un punto de conexión entre personas. Sin embargo, se necesita valentía para abrirse y compartir nuestras tristezas con los demás, así como para escuchar y apoyar a quienes están pasando por momentos difíciles. El amor revela su verdadera profundidad cuando nos enfrentamos a la separación. La verdadera naturaleza del amor se revela cuando enfrentamos la posibilidad de perder a alguien que amamos. La separación nos hace conscientes del profundo vínculo emocional que compartimos con esa persona y nos recuerda la importancia de valorar y apreciar cada momento juntos. A veces, me gusta la lluvia, porque es una forma de ocultar mis lágrimas. La lluvia puede ser un reflejo de nuestras propias lágrimas y tristezas internas. En ocasiones, encontramos consuelo en el hecho de que la lluvia oculta nuestras lágrimas y nos permite expresar nuestras emociones de manera más libre y sin ser juzgados. Cuando estás feliz, disfrutas la música, pero cuando estás triste, entiendes la letra. Nuestro estado emocional puede influir en la forma en que percibimos la música. Cuando estamos felices, simplemente disfrutamos del ritmo y la melodía, pero cuando estamos tristes, nos conectamos más profundamente con las letras y encontramos consuelo en ellas. Muchas personas no soportan la música cuando están deprimidas, pues, de ser romántica o triste, puede llevarlos a un mayor estado de melancolía. La música tiene el poder de evocar emociones profundas y, para algunas personas, escuchar música romántica o triste, durante momentos de depresión, puede intensificar su tristeza en lugar de aliviarla. Nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. Nuestra percepción de nosotros mismos es fundamentalmente nuestra responsabilidad y no debe estar determinada por las opiniones o acciones de los demás. Nosotros tenemos la capacidad de dejar atrás la tristeza y no dejar que nadie nos hunda. Aunque la tristeza puede ser abrumadora, tenemos el poder de superarla y no permitir que nos sumerja en una espiral de negatividad.
Es importante cultivar la resiliencia emocional y buscar el apoyo necesario para enfrentar y superar los desafíos emocionales. El carácter no se puede desarrollar con facilidad y tranquilidad. Solo a través de experiencias de prueba y sufrimiento puede el alma ser fortalecida, la ambición inspirada y el éxito conseguido. El crecimiento personal y el desarrollo del carácter requieren enfrentar desafíos y superar adversidades. Es a través de la superación de las pruebas y el sufrimiento que podemos fortalecer nuestra voluntad y alcanzar el éxito. Los fracasos son grandes oportunidades para crecer. Aunque los fracasos pueden ser desalentadores, también ofrecen lecciones valiosas y oportunidades para crecer y mejorar. Es importante ver los fracasos como parte del proceso de aprendizaje y no como impedimentos permanentes en nuestro camino hacia el éxito. No dejes que lo que no puedes hacer interfiera con lo que puedes hacer. Al adoptar una mentalidad de crecimiento y optimismo, podemos superar los obstáculos y alcanzar nuestras metas. Mejorarse de la depresión requiere un compromiso. Yo he hecho ese compromiso, por mi amor a la vida, y por mi amor a aquellos a los que amo. Superar la depresión requiere un compromiso activo y continuo con el proceso de recuperación. Es necesario buscar ayuda profesional, practicar el autocuidado y cultivar relaciones de apoyo, para avanzar hacia la curación y el bienestar emocional. En gran parte, tú construiste tu depresión. La depresión no es algo que nos sucede de manera inevitable, sino que en cierta medida es el resultado de nuestras acciones, pensamientos y circunstancias. Por lo tanto, también tenemos el poder de superarla y reconstruirnos emocionalmente. Amarse a uno mismo es el comienzo de un romance para toda la vida. Camino lento, pero nunca camino hacia atrás. Es importante avanzar constantemente en la vida, aunque sea a un ritmo pausado, sin retroceder en nuestros esfuerzos, ni en nuestra evolución personal. Ser feliz no significa que todo sea perfecto. Significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. La felicidad no está necesariamente vinculada a una vida sin problemas o dificultades, sino a nuestra capacidad de encontrar alegría y gratitud, incluso en medio de las imperfecciones y los desafíos. Nos pasamos años sin vivir en absoluto, y de pronto, toda nuestra vida se concentra en un solo instante. Ciertos momentos significativos pueden cambiar radicalmente nuestra percepción del tiempo y nuestra comprensión de la vida. Nunca somos tan indefensos al sufrimiento como cuando amamos. El amor nos hace vulnerables al dolor y al sufrimiento, ya que estamos dispuestos a sacrificarnos por aquellos a quienes amamos. La felicidad siempre viaja de incógnito. Solo después de que haya pasado, sabemos de ella. La felicidad puede ser efímera y difícil de detectar en el momento presente, solo siendo plenamente apreciada en retrospectiva. Uno de los antídotos para el sufrimiento mental es el dolor físico. El sufrimiento emocional puede disiparse momentáneamente cuando experimentamos dolor físico, ya que nuestra atención se desplaza hacia una sensación física más inmediata y tangible. Es más apropiado para un hombre reírse de la vida que lamentarse de ella. Aprender a encontrar humor, incluso en momentos difíciles, nos da la fortaleza para superar cualquier obstáculo. Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. Muchas personas pasan por la vida sin realmente experimentarla plenamente, limitándose a existir en lugar de vivir con pasión y propósito. Sonrío, y no por eso soy feliz, pero a veces sonrío para ocultar la tristeza. Las paredes que construimos a nuestro alrededor para mantener fuera la tristeza también impiden que entre la alegría. Cuando intentamos protegernos de la tristeza, también nos cerramos a las experiencias positivas y alegres de la vida. Es triste cuando te das cuenta de que no eres tan importante para alguien como creías que eras. Esta reflexión
aborda el doloroso descubrimiento de que nuestras expectativas sobre las relaciones pueden no coincidir con la realidad, lo que puede causar profunda tristeza y decepción. La tristeza es como un tesoro precioso, que se muestra solo a los amigos. La tristeza es una emoción íntima y privada, que compartimos solo con aquellos en quienes confiamos y nos sentimos cómodos. Los dolores pueden explicarse en una vida verdaderamente vivida, la pena y la pérdida se acumulan como posesiones. Las experiencias dolorosas y las pérdidas se acumulan con el tiempo, formando parte de nuestra historia y contribuyendo a nuestra comprensión de la vida. Soy Jorge. Gracias de nuevo por acompañarme en este hermoso camino, llamado vida.